Ok, antes de comenzar con la explicación de cómo hacer de mi tesis un negocio, les quiero platicar algo. En la Universidad Nacional Autónoma de México contamos con una red de incubadoras y centros de emprendimiento que permiten a cada uno de los miembros de la comunidad desarrollar proyectos de emprendimiento de base tecnológica, tradicional, de impacto social. Y para esto me gustaría compartirles información de dos proyectos que han emergido de proyectos de investigación. Entonces, Naye, si me pudieras ayudar a compartir el video que vamos a estar observando, sí, y que por favor tenga audio. Hola, mi nombre es Itlali Díaz Gutiérrez, tengo 30 años, soy la coordinadora del proyecto TOCO y de la empresa Bleps Vision. Es un instrumento de diagnóstico, como lo ves es bastante pequeño y lo que hace o lo que facilita es que el especialista lo puede tomar y acercar al ojo del paciente, capturar la muestra. Se procesa en la computadora con nuestro software y se obtienen los resultados de queratometrías de topografía anterior de la córnea. La ventaja que tiene este instrumento sobre los que actualmente existen es que es muy pequeño, muy portátil, muy fácil de manejar, que se puede trasladar sin que se descalibre o sin que deje de funcionar. Me imagino que todos tenemos mucho temor a emprender o de pues salirnos tal cual de nuestra zona de confort, ¿no? Yo invitaría a más gente a que emprenda y a que si tiene una buena idea pues la siga adelante, que no se quede ahí y que sí hay como mucho temor, pero también hay muchas personas que te apoyan y que te ayudan a sacarlo adelante. Ok, les platico rápidamente. Citlali, su papá es investigador del Centro de Ciencias Aplicadas que se encuentra en la universidad. Su papá es, digamos, físico en óptica y durante más de 10 años estuvo trabajando con temas de óptica en superficies esféricas. Entonces, él tenía la posibilidad de desarrollar digamos, un algoritmo que tenía la posibilidad de hacer el cálculo de las superficies de superficies esféricas, ¿no? Entonces, en esas preguntas que se hacían era, oye, pues, ¿dónde podemos hacer esta aplicación? Y se dieron cuenta de que existe una línea de trabajo en las ciencias médicas donde la medición de las superficies esféricas se pueden utilizar para las superficies de la córnea. Entonces, este trabajo, si bien es cierto que tiene más de 10 años de investigación desde ciencia básica hasta ciencia aplicada, fue gracias al trabajo que tuvieron Rufino y Citlali para poderlo llevar a cabo en un proyecto de negocio. Entonces, si bien es cierto que su curva fue muchísimo más elevada y se echaron más de 10 años, lo que estamos buscando con esta plática es que ustedes puedan tomar la tesis que están trabajando en estos momentos o si van a desarrollar una nueva tesis, que la tesis esté enfocada de tal manera de que ustedes puedan tener un proyecto que pueda materializarse en un negocio. Vamos a ver otro ejemplo. Bueno, Masi Epoxy es un proyecto desarrollado en la Facultad de Química y Medicina de la UNAM. Era un médico cirujano que trabajaba con temas de, ¿cómo se llamarían? Traumatismos craneales, ¿no? Normalmente atendía personas que tenían literalmente la cara destrozada o el cráneo destrozado. Entonces, este investigador empezó a hacer, bueno, profesor, investigador, médico, empezó a hacer pruebas. Y con estas pruebas logró crear una masa epóxica que replicaba el comportamiento de la estructura ósea. Entonces, este médico, al ser cirujano, lo utilizaba para pues las cirugías que él hacía, dado que obviamente una placa de acero quirúrgico es muchísimo más cara que una masilla epóxica. Entonces la utilizaba pues para regenerar el cráneo de las personas que tenían accidentes en motocicleta o personas que habían sufrido algún trauma craneal para poderlo, pues digamos, apoyar, ¿no? Entonces su hijo, Luis, justo con un grupo de químicos, lograron mejorar esa fórmula y trabajar en el proceso. ¿Qué es lo que ocurrió? Que esta masilla, se llama ahora Masi Epoxy, tuvo sus primeros pininos, ¿no? Con animales para poder hacer las pruebas médicas con caparazones de tortuga y hoy en día ya se utiliza a nivel quirúrgico para poderse comercializar, ¿no? Ahí está, hasta donde yo me quedé en algún momento estaban trabajando con temas de la validación por medio de COFEPRIS, pero hoy ya tienen un laboratorio certificado y están trabajando pues la producción de, digamos, dispositivos médicos, en este caso para la masa epóxica.
Entonces, esto que les comparto es más allá de mostrarles los proyectos, es demostrar que sí existen proyectos dentro de la universidad que se han transformado en proyectos de investigación que han sido llevados hacia la parte del emprendimiento. Pero, ¿cómo ocurre eso? Naya, ¿me puedes ayudar con la presentación, por favor? ¿Cómo ocurre eso? Bueno, esto ocurre a partir de tratar de diseñar una investigación que tenga un propósito de mercado. Si bien es cierto que muchas de las investigaciones en algunos puntos es de ciencia básica, los, los proyectos que llegan a emprender son aquellos que son construidos, como bien lo menciona la presentación, a partir de un modelo de negocio alrededor del proyecto que estamos trabajando. Ok, si hay un problema, si hay una solución, si hay una implementación y puesta en práctica, pero no es hasta que el modelo de negocio está planteado en toda la investigación, es que el proyecto sí puede llegar a tener luz en el mercado. La siguiente, por favor. Bueno, en este caso, lo que buscamos con el modelo de negocio es una descripción, ¿no?, gráfica de cómo el proyecto que ustedes van a desarrollar, de cierta manera, va a tener la manera de crear, entregar y capturar valor del cliente. ¿Qué significa eso? Es cómo yo creo el producto, cómo yo entrego este producto o servicio al cliente y cómo recibo una retribución económica o un valor de parte del cliente. Entonces, eso es el modelo de negocio. Vamos a pensar digamos, en estos proyectos como el Toco o Masipoxi que les acabo de mostrar. El Toco estaba con un modelo de negocio de este topógrafo corneal a partir de leasing, que era arrendamiento, o la venta directa del topógrafo. Y Masiepoxi, pues estaba desde la parte de la masa epóxica para su venta individual hasta un proceso de, le llamaremos impresión 3D craneal. ¿Cómo funcionaba esto? Tenías a la persona que había sufrido el trauma craneal, entonces con la tomografía se hacía un escaneo 3D del cráneo y se moldeaba mediante una impresión, se creaba el cráneo y entonces el médico tenía la posibilidad de practicar con la masilla antes de entrar a quirófano y no hacerlo en el momento de abrir el cráneo, ¿no? Eso le permitía que podía hacer prácticas de cómo preparar la masilla, cómo hacer el acomodo, y dado que tenía una réplica del cráneo, podía construir de mejor manera durante la operación. Entonces tenían este tema de la impresión 3D, tenían la masa, ¿no? Tenían temas de sanitización, elementos, por ejemplo, de transformación. Bueno, todo eso se podía hacer desde el laboratorio. Siguiente, por favor. Bueno, ¿y qué es el valor? ¿No? Que es una palabra que escuchamos muchísimo en el tema de emprendimiento. Y en realidad, a ver, el valor corresponderá a una sumatoria de elementos que permiten determinar que el producto o servicio le importa o le interesa a alguien, ¿no? Para no decir le es valioso. A ver, y estos elementos implican, ¿no?, las características del producto, ¿no?, los beneficios que genera y en sí el producto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estoy vendiendo? Y en conjunto, todos los elementos que estaremos construyendo alrededor del producto o servicio, que es el beneficio y las características, pues corresponderán eventualmente a la construcción de esto que es el valor. Ahí, Naye, creo que tienes abierto el WhatsApp. No sé si lo puedas cerrar porque se escuchan los mensajes o mutearlo. La siguiente, por favor. Gracias. Ok, ¿cómo vamos a trabajar esto? Bueno, para que ustedes puedan desarrollar su tesis y la puedan construir en un negocio, pues tenemos que partir de la premisa de que tenemos que construir un modelo de negocio alrededor de la tesis. Entonces, para esto utilizamos un marco de trabajo, ¿no?, que es simplemente un marco de trabajo, no es más allá que una estructura de cómo vamos a construir el proyecto. Y el modelo consta de una teoría que es propuesta por un profesor que se llama Alexander Osterwalder, que ahorita les voy a contar su historia. Pero este profesor determinó que podemos explicar cómo una empresa puede operar, así como qué vende, cómo lo vende y a quién se lo vende y cuánto lo vende, o sea, para poder explicar cuál es el modelo de negocio de las organizaciones. Siguiente, por favor. Entonces, Alexander Osterwalder, un profesor suizo que estudió una maestría en ciencias políticas en 2000,
en una universidad suiza. También obtuvo su doctorado en sistemas de la información y gestión bajo la supervisión de Yves Pigeon, ¿no? Todo esto surge de la academia. Se llama su tesis La ontología del modelo de negocio, una propuesta de un enfoque de ciencia del diseño. A ver, suena muy académico, sí, pero a ver, el modelo de negocio de su tesis es muy interesante, ahorita se lo platico. Pero les platico la historia. A ver, Alexander Osterwalder estaba haciendo su doctorado con Yves, y lo que ocurrió con Yves fue el hecho de que él quería entender, Alexander Osterwalder quería entender cómo es que los bancos suizos generaban sus modelos de negocio. ¿Qué hizo? Bueno, se dedicó a hacer entrevistas con diferentes CEO officers, ¿no? Los chiefs, los chief financial officers, los chief technology officers, todos los chiefs. Bueno, pues resulta que cuando estaban en las entrevistas, pues él hace una pregunta muy sencilla que era, oye, ¿cuál es el modelo de negocio del banco? Y en ese proceso de la descripción del modelo de negocio del banco, pues uno le decía, no, pues es la parte del servicio, es la parte de la atención a clientes, es la parte de los procesos, la parte de la seguridad, la parte del estado financiero. O sea, dependía de muchísimas cosas. Lo que sí fue verdad es que durante este proceso, lo que él se notó es que cada uno de los elementos que ellos mencionaban se podían agrupar más o menos en 9 componentes, 9, 10 componentes. Y para esto, él nos ofrece un modelo que sería la siguiente diapositiva, Nayi, si me puedes ayudar a presentarla, donde él nos mostraba los diferentes elementos que al interactuar podrían ser utilizados para la construcción de un modelo de negocio de estos bancos suizos, ¿no? Entonces, él construye este pequeño modelo donde nos separa, ¿no? Los elementos de la propuesta de valor y el apartado de cómo se construye. Bueno, si recuerdan la imagen anterior, que eran 9 bloques, súper sintetizado, en realidad vienen de una descomposición funcional de elementos de la tesis. Entonces él mencionaba que existía un área de operación o infraestructura de gestión, que es la que van a observar del lado izquierdo, en donde se encontraban los recursos, las actividades de la organización, así como las alianzas o estructuras relacionadas con proveedores, ¿no? Como las alianzas estratégicas, las cuales se relacionaban directamente con la entrega de la propuesta de valor al centro. Ahí lo que dice actor es más bien como digamos, el responsable de la orquestación de todo este modelo. Y obviamente esto entregaba valor hacia la interfase con el cliente, que referente a la interfase se relacionaba con cuáles son los elementos que vinculan al producto y a la organización con nuestro cliente. Esto se desarrollaba a partir de entender quién era el cliente final y bajo qué criterios seleccionaba la propuesta de valor y cuáles eran los elementos de enlace o canales para generar relaciones que afianzaran la compraventa de los productos. Todo esto soportado por un engranaje financiero que correspondería a los costos y los ingresos. Que si ustedes entienden costos e ingresos, cuando hablamos de que un proyecto es financieramente sostenible, corresponde a la diferencia entre los ingresos menos los costos, lo que nos da la utilidad. Entonces, en este caso, con este modelo, él determinaba que existían 3 riesgos asociados al modelo de negocio. El riesgo de deseabilidad, que correspondería a la interfaz con el cliente, el riesgo de factibilidad técnica, que correspondería al sistema de gestión, y el riesgo de viabilidad económica, que correspondería al engranaje financiero que se encontraba en la parte inferior de este modelo. Entonces, digo, sí se ve muy teórico y todo, también más sencillo el de los 9 bloques, pero aquí estamos entendiendo de facto cuáles son los componentes que se encuentran detrás de la construcción de esos 9 bloques, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor, Naye. Ok. Todo el trabajo de Alexander Osterwalder se ve decantado en esta propuesta, que son 9 bloques, en donde perdón chicos, se me cayó el micrófono, donde lo único que podemos observar es que estos 9 bloques se veían identificados dentro de su modelo. O sea, al final del día nos decía Alexander Osterwalder es, ok, yo logré identificar 9 componentes que el actor, en este caso el emprendedor, debería de tener, o el empresario debería de tener en claro para poder desarrollar el modelo de negocio. Entonces, de forma muy sencilla, 9 bloques, lo único que hizo fue quitar todos los elementos adicionales y de esta manera podemos tener una visión, pues, digamos, sintética del pensamiento de diseño
de Alexander Osterwalder y de Ives para poder definir cómo se construye ese modelo de negocio. Bueno, ¿por qué hago tanto detalle en esta cuestión de su investigación? Porque al final del día el modelo de negocio de Alexander Osterwalder es la transferencia de este modelo y él construye alrededor de pues de todo este elemento del modelo de negocio, construye una firma de consultoría que trabaja problemas de gestión de innovación y entonces desarrolla distintas herramientas que pueden ser transferidas a los emprendedores para la generación de estos componentes. Entonces tenemos como su primer libro, ¿no? El diseño de la propuesta de valor, perdón, el diseño del modelo de negocio, luego el del diseño de la propuesta de valor, luego nos vamos a Testing Business Ideas, y finalmente tenemos en la organización, creo que es la organización emprendedora. Ya no recuerdo el último libro, si no lo he leído. Pero bueno, al final del día lo que construye alrededor de todo eso es una serie de formaciones y capacitaciones en lo que transmite toda la capacitación alrededor de esos modelos. Siguiente, por favor, Naya. Bueno, ¿y cómo vamos a hacer que ustedes puedan transformar su tesis en un negocio? Bueno, como bien saben, Osterwalder, ahí se los había colocado, Alexander Osterwalder era diseñador. Entonces, él conocía también una metodología, y ustedes se las voy a compartir, pero es la metodología de Design Thinking. Entonces, esta metodología a mí en lo particular me gusta muchísimo porque siempre trae unos elementos de diseño y elementos de prueba. A diferencia de algunos procesos de investigación que, por ejemplo, podrían quedarse solamente en temas exploratorios o descriptivos, este trae, de cierta manera, una prueba de hipótesis de explicación a partir de la prueba, ¿no? Del test o del diseño experimental. ¿A dónde quiero decir, dónde quiero llegar con esto? El problema es de que si ustedes quieren llegar a que su tesis logre tener un alcance de mercado, pues no solamente nos tenemos que quedar en la parte teórica o en la parte experimental, sino que tenemos que hacer validaciones. Para esto utilizamos un montón de herramientas. Algunas de ellas, por ejemplo, pueden ser los niveles de madurez tecnológica de la NASA, que utilizamos aquí en México en varias universidades para medir de cierta manera el nivel de pertinencia de ciertas tecnologías. Pero el camino es muy sencillo. El camino es genero un entendimiento de cuál es el problema que quiero resolver, defino un objetivo de problema para poder determinar hacia dónde van a llegar los alcances de la investigación, genero las soluciones o las diseño, las ideo, las identifico y después de eso creo esas soluciones. ¿Para qué? Para que al final del día lo que me lleve a hacer es a ponerlas a prueba en el mundo real, ponerlas a prueba directamente con las personas que lo van a consumir y validar al menos o responder, perdón, 3 preguntas importantes. Y aquí tomen nota. Las 3 preguntas que vas a responder para que esto pueda convertirse en un negocio es: ¿quién es el cliente? ¿Qué le vas a vender al cliente? ¿Por qué el cliente lo compraría? ¿Vale? Esas serían las 3 más importantes que tendrías que resolver. Y la última sería, hoy en día, de las soluciones que tienen disponibles, pues, ¿qué es lo que no se ha logrado resolver? Que mi producto o solución podría estar en la vanguardia para esta construcción. Pasamos a la siguiente, por favor. Ok. Y como bien sabrán, cuando ustedes están desarrollando su tesis, y si alguno de ustedes ya lo está trabajando, lo que tenemos es el método científico. Y lo único que quiero que tengan en claro es que el método científico está anidado a estos procesos de diseño. Entonces, no es que refutemos el hecho de que su investigación va a estar aislada de estos procesos normativos que la escuela nos va a pedir. No, de hecho, estamos muchísimo mejor porque al final del día hacemos todo un redondeo completo respecto a las opciones. Entonces, pasamos de la parte de la observación, que corresponde a las actividades de empatía, pasamos a los elementos de definición y de generación de ideas, que pasarían a la pregunta, hipótesis y experimentación. Y en la parte de prueba y prototipado tenemos la parte de experimentación, análisis, aceptación, rechazo y la generación de la teoría, que en este caso sería la definición de aceptación o rechazo de la hipótesis de negocio. Entonces, todo va anidado. Al final del día, estos 2 elementos digamos, suman entre ellos con el propósito de construir una investigación sólida y robusta en aspectos científicos, pero también se ve redondeada en un tema de que tiene como paso último la comercialización de productos y servicios. La siguiente, por favor. Ok, y haciendo un zoom in en este proceso de método científico, en la parte de experimentación tenemos una actividad específica que hay que desarrollar.
Como bien les mencioné, tenemos que diseñar hipótesis que eventualmente deban de ser, digamos, clarificadas o resueltas por el mercado o por el mundo exterior. Y una vez que este proceso se lleve a cabo, digamos que tenemos validado el modelo de negocio. A ver, una cosa correspondería a la investigación y otra cosa correspondería al modelo de negocio. ¿Esto qué quiere decir? Que a la par ustedes van a llevar dos procesos de trabajo. Que uno decanta en una herramienta, en el caso de que sea una tecnología, como en un mapa de ruta tecnológica, y en la segunda, en un proceso de validación del modelo de negocio. Esto sí lo quiero dejar en claro, porque, a ver, digamos, va junto con pegado. O sea, la tesis se está desarrollando para la construcción de la propuesta de investigación y por otro lado, estás validando que el modelo de negocio que tiene como referencia el resultado final de la tesis, pues se encuentre de cierta manera un espacio en el mercado. Entonces, este proceso que es iterativo y secuencial se realiza de la siguiente manera: es formulo hipótesis, construyo herramientas que me permitan hacer pruebas, testeos, ¿no? O validación de hipótesis, obtengo los resultados y determino si continúo o cambio o viro en la forma en que el proyecto está trabajando. ¿Por qué es importante hacer esto? A ver, es importante porque ustedes le van a dedicar 2 años, 1 año, dependiendo del proyecto, 4 años a todo el desarrollo de la investigación, para aquellos que están haciendo licenciatura, maestría o doctorado. Si ya estás dentro, ya tienes un avance significativo, bueno, entonces tienes que meterle velocidad al tema de la validación del modelo de negocio. Sin embargo, por otro lado, también tendrías que refinar y terminar el elemento de construcción de la investigación. De qué manera? A partir de contar con dos componentes: el modelo de negocio y, y el mapa de ruta tecnológica para el caso correspondiente. Bueno, continuamos con la siguiente, por favor. Bueno, como les mencioné, la segunda herramienta que tendrías que tener disponible es el mapa de ruta tecnológica. ¿Este cómo funciona? Pues digamos que es el plan o el cronograma del protocolo de investigación. En este caso, esta herramienta nos permite determinar pues los hitos o fases en las cuales vas a llevar a cabo el proyecto: la revisión del estado del arte, la validación, entrevista a expertos, la construcción de los modelos, soluciones o pruebas de experimentos, ¿no? El diseño de experimentos, las pruebas, mediciones, conclusiones, análisis estadístico, elaboración del documento, escritura del artículo y, bueno, terminarías en la última con la presentación del proyecto ante comité de evaluación, ¿no? Entonces, esta herramienta pues te da un mapa o cronograma de cómo llevar a cabo este proceso de diseño de la tesis. Obviamente, pues no es tan cuadrado porque en este componente de lo que tenemos a la mano son elementos de investigación. Hay cosas que de plano no sabemos, o sea, hay elementos que corresponden a más niveles de incertidumbre relacionados con el modelo de negocio, lo cual debe de realizarse en etapas muy tempranas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Es preferible que la validación del modelo de negocio lo hagan en el año 1 o en el año 2 que esperar al año 3 o el año 4 para la validación del modelo. ¿Qué quiere decir esto? Si estás en una licenciatura, estás a buen momento para, mientras estás escribiendo la tesis, construyas el modelo, y si estás en una maestría, pues más tarde, ¿no? Porque lo tendrás que hacer en el primer año. Y si estás en doctorado, pues lo más recomendable es que a partir del segundo año ya comiences con la parte de la validación del modelo de negocio. Siguiente, por favor. Y como les mencioné, tenemos una herramienta disponible que es el nivel de madurez tecnológica, que es una herramienta que utilizamos para determinar los componentes de pertinencia de las investigaciones en el nivel de penetración en el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos el nivel 1, que son los principios básicos o los elementos y temas relacionados con, digamos, la formulación de proyectos de investigación de ciencia básica o de exploración. Y así sucesivamente vamos escalando en cada uno de los niveles con el propósito de determinar proyectos que puedan tener pertinencia de operar en el mundo real a partir de pues, trabajo en condiciones normales, ¿no? Pero si se dan cuenta, los proyectos tienen ciertos niveles o escalafones por cumplir. El primero de ellos tendría que estar en nivel 4, donde es validación de componentes y dispositivos en los mismos entornos de laboratorio. En nivel TRL4, desde mi punto de vista, es el más ideal o idóneo, o es el idóneo, perdón dicho, para poder hacer la validación del modelo de negocio. ¿Por qué? Porque aquí ya estás haciendo pruebas que te permiten determinar que la tecnología que estás desarrollando sí va a poder resolver de cierta manera problemas en el mundo real, ¿no? Si los resultados del laboratorio no fueran contundentes, entonces pues no perderías tanto tiempo haciendo una validación en algo que tal vez no podrías desarrollar a manera de
pues no sé, una tecnología pertinente para este proceso. Sí. Y por último, a ver, cuando hacemos este proceso de validación de modelo de negocio, lo que nos tiene que quedar claro es que nosotros no vamos a construir un proyecto para todo el mundo. Vamos a construir un proyecto que tendría que ser validado con elementos tempranos del mercado. Como lo pueden observar del lado izquierdo, tenemos algo que le llaman el mercado temprano, ¿no? Y aquí vamos a encontrar algo que son los early adopters, que corresponden a un punto del 13.5%, que en total nos está dando un 15%, y ese 15% de mercado, pues correspondería a las personas que pudieran determinar que es viable o factible desarrollar ese proyecto tecnológico hacia una comercialización. Y no es hasta que llegamos a ese chance o ese brecha o ese mundo donde en realidad podemos entender si el proyecto se transforma en un negocio o sigue siendo un proceso de validación como un startup. Pero bueno, al final del día, lo que corresponde a los early adopters van a ser personas que tienen el problema, tienen un presupuesto para resolverlo, han hecho acciones y actividades para resolverlo y finalmente han obtenido evidencias de que si tuvieran una solución la comprarían. Pero del otro lado tenemos a la mayoría temprana. Estos son clientes más enfadosos, buscan calidad en el servicio, estandarización de procesos, capacidad de solución de problemas, ¿no? Y finalmente, pues los últimos que son la mayoría tardía y los rezagados, que ya de plano son los que si esto no funciona, mejor ni lo quieren, ¿no? Pero por eso en estos procesos nosotros trabajaríamos durante el proceso de validación con, digamos, los early adopters o los adoptantes tempranos. Ahora, en conclusión, si ustedes tienen la idea de construir de su tesis un negocio, pues lo primero que tendrían que saber es que el proceso se puede hacer, sí, siempre y cuando lo vayas acompañando con la construcción de un modelo de negocio. Este modelo de negocio va a ir trabajándose a la par, si es un proyecto tecnológico, ya sea con un protocolo de investigación o con un mapa de ruta tecnológica, donde tú como estudiante de alguno de los niveles académicos desarrollarás la investigación, pero a la par tendrás que construir un modelo de negocio sobre la solución que estás creando. Y esa solución la vas a validar con los adoptantes tempranos, utilizando métodos experimentales de validación a partir, por ejemplo, de design thinking, con prototipados para la construcción de pruebas de hipótesis que eventualmente te permitan corroborar que el modelo de negocio podría funcionar de esta manera. Este es así, a grandes rasgos, los procesos en los cuales ustedes podrían llegar un camino hacia la construcción de una tesis que pueda verse reflejada en un negocio. Según yo, esta es la última diapositiva, Nayeli. Ok, aquí lo vemos a mayor profundidad. Claro, justo con lo que les mencionaba de la brecha, si ustedes han escuchado esta parte del Valle de la Muerte, ¿no? Que ahí lo observamos, es precisamente durante el Valle de la Muerte y en el proceso de validación donde, digamos, los proyectos fracasan. Entonces, evidentemente, yo les estoy mostrando que sí se puede hacer de su tesis un negocio, sin embargo, hay riesgos asociados, ¿no? ¿Cuáles son? Pues que en el proceso de validación te vas a enfrentar al Valle de la Muerte. Y si no logras monetizar la solución que estás presentando en este proceso, pues muy posiblemente no lleguemos a buen puerto o no pueda construirse la solución. ¿Vale? Ahora sí, esta es la última. Entonces, sin más, abro el espacio para preguntas relacionadas con este proceso y con el propósito de que pues, podamos aclarar qué es lo que les haría falta para poder trabajar con su tesis. Si tenemos preguntas, no sé, las pueden escribir. Preguntas. Bueno, entonces, pues no sé, nadie, si te parece, podemos dar por concluida la sesión. Nada más mencionándoles a los participantes, bueno, esta sesión corresponde a un grupo de pláticas relacionadas con la enseñanza del emprendimiento desde la universidad. En este proceso, la idea principal es que ustedes se puedan acercar a entender el emprendimiento desde la perspectiva de la parte científica, la parte de negocio y de elementos relacionados en cómo ustedes pueden aprender sobre emprendimiento. Recuerden que hemos construido toda una plataforma de formación. Nayeli se estará compartiendo información relacionada con las actividades que tenemos. Estamos por lanzar un curso de, bueno, algunos complementos del curso de Introducción a la Ciencia de Materiales y también tenemos charlas y pláticas de nuestro seminario de innovación y emprendimiento. Entonces, estén al tanto de nuestras actividades en redes sociales y los correos que les estaremos enviando. Sin más, no sé, Nayeli, si les vas a dar algún aviso y estaremos en contacto. Luis Fernando, alzó la mano. Ok, ¿qué dice Luis? Ya llegaron. Ok, igual Luis, ¿puedes abrir el micrófono? Ah, ok.
Aquí tenemos una pregunta. Dice, ¿habrá una plataforma que nos ayude a darle seguimiento a este método? Ok, bueno, digo, más que una herramienta que le dé este método es como a los procesos de validación. Normalmente utilizamos Trello, entonces para el diseño de experimentos puedes utilizar Trello, defines la hipótesis del diseño de experimentos y con eso le das seguimiento a este avance en la validación del modelo de negocio. En realidad son como esas hipótesis que tienes que poner en claridad. Hola, hola, perdón, soy Luis Fernando, es que no encontraba ¿cómo se llama? El micrófono. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, sí. Escuchamos, sí te escuchamos. Solo quería comentar si esto no implica un mayor, supongo que sí, pero quisiera conocer su experiencia respecto si llevar a la par la tesis y este proyecto no amplía los tiempos, no prolonga más el proceso tanto de titulación como de validación del proyecto económico, del proyecto productivo. Es decir, ¿qué tan conveniente es hacerlo durante, a la par o posteriormente? Es decir, supongo que se pueden ahorrar algunas cosas, pero también debe haber pérdidas en otras. No sé si me explico. Claro, mira, todo depende del tipo de proyecto y el tipo de madurez tecnológica. O sea, si estás en un TRL4 cuando estás haciendo la validación, es más que pertinente hacerlo. Pero pues, si estás iniciando la investigación, estás en un TRL1, la verdad es que solamente te va a estar quitando tiempo hacer la validación del modelo de negocio. ¿Por qué? Porque al final del día el propósito principal es el desarrollo de la tesis. Y en el TRL1 y en el TRL2, lo único que estás haciendo es la verificación documental de la información y la creación del marco teórico de trabajo. Entonces, ahí no te ves tan afectado. Ahora, si tú me dices si esto afecta o no, pues claro, o sea, sí lo va a afectar, pero en realidad, como estás bajo tiempo, o sea, ahí sí, más bien lo que te diría es te va a poner un cronograma de trabajo muchísimo más robusto, donde vas a tener que hacer dos cosas al mismo tiempo, ¿no? La validación del modelo de negocio y la validación del proyecto de investigación. Ahora, desde mi punto de vista y algunas cosas que han estado haciendo con CONACYT, con el desarrollo de este tipo de proyectos, es que deberían o ya se están planteando los elementos de que los proyectos de investigación deberían de incorporar propuestas de transferencia de tecnología, ¿no? O sea, ya convenios a priori de procesos de vinculación, pues ¿para qué? Para que el dinero que se les entrega a los investigadores pues, no solamente se quede ahí en el laboratorio arrumbado, ¿no? Una patente que pues no se puede ni transferir. Entonces, lo que sí es importante es que si se están desarrollando esos proyectos, eventualmente es una solicitud que ya se está haciendo por parte del desarrollo de investigaciones. Ya se te está pidiendo que exista un modelo de negocio o alguna investigación de mercado pertinente para el desarrollo. Entonces, ¿cuál podría ser el elemento? A ver, es importante tener el modelo de negocio, más no es necesario que se construya el negocio al terminar la tesis, ¿no? Son dos puntos distintos. Yo lo que estoy diciendo es, durante el proceso de diseño de la tesis o de la investigación, valida el modelo. Una vez que lo tengas validado, entonces termina la tesis y ya validado, construye el proyecto de negocio, que son cosas muy distintas, ¿no? Entonces, después, la construcción del modelo de negocio y la creación de la solución. Una vez que tengas la solución, presentas la tesis y finalmente construyes el negocio. Esos serían los pasos. Si dura un año, si es en licenciatura, pues posiblemente te tome otro año, año y medio construir el negocio. Pero no quiere y no implica que no hayas terminado la tesis. ¿Vale, Luis? Sí, muchas gracias. Y mi última pregunta sería si este tipo de modelos también se pueden aplicar a áreas no tecnológicas. Estoy pensando en otras, por ejemplo, incluso humanidades, ¿no? Que siempre son como los más, con más tasas de desempleo más altas. Entonces no sé si Sí. se puede incorporar a otros. Sí, mira, de hecho este modelo de trabajo se puede aplicar en los dos mecanismos. Digamos, diría un tutor mío en las chunches, que son los artefactos, y en los servicios. Entonces, si tú hablas o piensas en algún tema de ciencias sociales, normalmente se piensa en servicios. Entonces, eso te permite, de cierta manera, abrir el umbral a que en realidad todos los proyectos de investigación terminen en eso. Ahora, esto conlleva cierto cambio de paradigma, Luis. ¿A qué me refiero? Ciencias, por ejemplo, ciencias gráficas, ¿no? Arte, pues de repente tiene ciertos estigmas relacionados con los negocios. Por tal motivo, la implicación o la implementación de este tipo de modelos puede verse un poco sesgada
en el tema de que, no sé, he escuchado profesores decir que se prostituye el arte, ¿no? Y bueno, sí, pero no voy a vender de cuadros que no voy a tener disponibles. Que justo tenemos un ejemplo, hay un artista plástico que se llama Sebastián. Sebastián es un emprendedor que desarrolló todo un concepto que se llama ciencismo, y él trabaja este tema de la práctica del desarrollo de su arte y lo vincula directamente con este proyecto de vinculación de la ciencia con el arte para la venta de cuadros, grabados, ¿no? Y un montón de merch de sus materiales, ¿no? Entonces, sí se pueden hacer, sí se pueden aplicar, y de hecho es recomendable que si alguno de ustedes está en la universidad, se acerque a los centros de emprendimiento. Hay una parte de la incubadora en filosofía, en química, administración, trabajo social, o sea, van a encontrar de estos elementos en todos lados. Entonces, más bien, yo creo que, digo, no soy experto porque no estoy en trabajo social, tampoco estoy en la Facultad de Filosofía, pero yo sé que hay personas en cada una de esas dependencias que están al servicio de la comunidad universitaria para apoyarlos en el desarrollo de su proyecto. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Vale, Aquí tenemos otras preguntas. Dice, ¿se puede validar el modelo con un MVP, tomando la tesis como un MVP? A ver, el MVP en realidad es la prueba de experimento. O sea, más bien el MVP es el experimento, la prueba, y la validación se hace mediante el MVP. O sea, más que llamarle experimento, yo le llamaría producto mínimo viable, ¿no? Pero es lo mismo, son sinónimos. Ok, y la otra dice, saludos, no pude entrar desde el inicio. ¿En qué momento del TRL se debe hacer una vigilancia tecnológica y plan de protección industrial? ¿Quién puede hacer esta tarea o cómo aprendo a realizarla? Gracias. Ok, la vigilancia tecnológica se hace desde el TRL1, máximo TRL2. O sea, no puedes iniciar una investigación sin haber hecho vigilancia, y no puedes desarrollar un proyecto de tecnología sin haber hecho la vigilancia. Ok, si estás en la UNAM y tienes acceso a, por ejemplo, la oficina de vinculación, esa oficina tiene como expertos que te podrían asesorar en temas relacionados con la vigilancia. Un poco en cómo lo podrías hacer, ¿no? Y en caso de que lo quieras, puedes acudir directamente al INPI y solicitar una revisión. Te van a pedir que rellenes ciertos aspectos que quieres en la búsqueda, y ellos, creo que te cobran unos 600, 700 pesos, hacen una vigilancia tecnológica de ese componente. Pero pues en realidad lo más importante es que busques en tesauros, ¿no? Y en bases de datos de patentes, que normalmente vas a encontrarlas en China, Estados Unidos, Alemania o la Unión Europea, y pues, ahí si los encuentras ahí, ya prácticamente está corroborado que se encuentra, ¿no? Ahora, la única diferencia, lo más fácil de encontrar, van a ser los elementos de los diseños, los modelos de utilidad, esos son más fáciles. Pero sí, patentes sería la vigilancia en temas de Estados Unidos, China, Japón, obviamente, y en la Unión Europea. Pero, ¿cómo lo harías? Bueno, pues eso ya se utilizan herramientas tecnológicas que no son parte de esta explicación, pero te podrías acercar a la oficina de la biblioteca de la universidad para que también puedas explorar estos componentes o mecanismos y herramientas que se pueden hacer para la vigilancia tecnológica. Gracias, Naya. Ok, aquí Alejandro está levantando la mano. Ok, Alejandro. Sí, ¿qué tal? Gracias, buen día. Muy interesante la charla. Yo ya he explorado algunos conceptos de esos, me parecen no solo interesantes, sino necesarios. Solamente que siempre detecto dos barreras importantes que quisiera comentarte para captar tu opinión. Una es que este proceso, digamos, es viable para que un investigador pueda comercializar los resultados de su investigación. Y eso, digamos, dentro de la normativa de la institución a la cual está adscrito. Sin embargo, en el caso de una tesis en donde pues, el que hace el trabajo es el estudiante o de licenciatura o posgrado, no entiendo cuál es el alcance que tendría este estudiante, dado que todo el conocimiento que se genera como parte de esa tesis pertenece a la universidad. Y no sé si la universidad, en este caso la UNAM, o sea, cuál sea la política para retribuir el trabajo de los estudiantes que elaboran esa tesis. Eso en primer lugar. Y en segundo, también todavía no alcanzo a hacer la distinción en estas charlas, que ya he visto varias, sobre cuál es el trabajo que se está haciendo
precisamente para que los investigadores adopten estos procesos de trabajo. Estas son herramientas de uso generalizado, pero creo que falta mucho trabajo en términos de cómo fomentar esa cultura de la innovación y el emprendimiento, en donde muchas veces lo que comentan los investigadores es que no hay condiciones, ¿no? Digamos, eso sobre todo porque su presión para ellos es generar trabajos que puedan publicarse. Y eso mete en conflicto muchas veces el tema de confidencialidad, protección industrial, etcétera. Y digamos, el tiempo que les da para pensar en realizar un resultado de investigación, pues no les da, porque es un trabajo exhaustivo, bastante pesado. Entonces, son cosas que no ver en este tipo de charlas que me parecen, como te decía, no solo interesantes, sino necesarias, pero dado que ya en este campo y compartiendo estas herramientas, ¿qué opinión darías en estos dos aspectos? Claro, claro. Mira, eh, la Universidad Nacional Autónoma de México está muy en claro cuál es el rol y el papel del investigador en cuestiones de elementos de propiedad intelectual. Y aquí quiero enmarcar algo bien interesante, ¿eh? A ver, una cosa es la propiedad intelectual y otra es la cosa del negocio. ¿Qué quiere decir eso? La universidad podrá ser dueña del conocimiento, pero no es dueña del negocio. Entonces, para estos procesos, este reglamento fue creado. Entonces, si un investigador desarrolla por ejemplo, una investigadora desarrolla un tejido, ¿no? Una membrana para la regeneración de tejido dañado, pues está la patente. Hay que construir el negocio. Y la Universidad Nacional Autónoma de México no se dedica a crear negocios. Pues para esto, la oficina de vinculación, ¿no? De Innova UNAM, pues se dedica a eso, ¿no? A construir el andamiaje que el investigador, el profesor, requiere para poder comercializar esa tecnología. Ahora, caso muy distinto en un estudiante. El estudiante desarrolla ese proyecto sí dentro de las instalaciones y sí dentro del marco de los materiales que tiene disponibles durante su estadía universitaria. Pero si este proyecto proviene, por ejemplo, de un PAPIT, ahí sí ya el estudiante pues le debe el conocimiento a la universidad, porque la universidad está financiando el proceso de la investigación, no es del estudiante, es porque la universidad pagó porque se desarrollara esa investigación. Entonces, para todo este tipo de elementos, cada una de las oficinas de vinculación de las facultades, los institutos, esas oficinas tienen a los especialistas en las oficinas de vinculación como la nuestra. Por ejemplo, con nosotros es la doctora Rocío, que marca el esquema por el cual se debería de llevar a cabo este proceso. Ahora, hay muchos casos dentro de la universidad, ¿no? Y te puedo decir que hay casos en los que se han identificado investigadores que están explotando la tecnología sin haber pasado por un grado de licenciamiento. Seguramente esos casos están por ahí, así como aquellos, como en este caso Rufino, que llevó a cabo todo el proceso de licenciamiento para generar un elemento de regalías, donde, a ver, Rufino gana por la venta del toco y por el pago de la patente. Entonces, está perfecto en este proceso. Y ya por otro lado, los esquemas de seguimiento y acompañamiento, a ver, en la oficina de vinculación nosotros damos acompañamiento y seguimiento a los investigadores, pero bueno, como bien mencionas, hay una actividad enorme en el trabajo de la consolidación de los procesos de investigación y en finalización de un emprendimiento, y es precisamente por eso que los programas de emprendimiento de base tecnológica o de base científica se enfocan más bien en los estudiantes de posgrado, que son los que tienen la capacidad de realizar estas investigaciones. Entonces, un elemento de experto en la materia, líder emprendedor y mentor de negocio es como tratamos de generar estas vinculaciones. Si te acercas con la oficina de vinculación de la UNAM, ahí vas a encontrar unos programas que se estuvieron corriendo con la National Science Foundation, con el INADEM, ¿no? Ya muy viejitos. Y creo que por ahí tienen ahorita uno con el TEC de Monterrey que están colaborando para el desarrollo de temas de soluciones del agua. Obviamente hay capítulos y hay elementos de pertinencia, pero al final del día, digamos que los andamios están puestos. Lo que nos hemos enfrentado es que, digamos que un poco los contextos relacionados con las oportunidades que tienen los investigadores obviamente los dejan en desventaja, pues porque precisamente lo primero que tienen que hacer es terminar publicando, generando patentes, ¿no? Y esta parte de la validación del modelo no les deja mucho tiempo, pero ahí es donde creemos que los estudiantes de posgrado, ¿no? Maestría, doctorado, postdoctorado, claro que tienen la posición y la posibilidad de pues desarrollar y construir un negocio, dado que ellos sí tendrían esa expectativa, porque al final del día el emprendimiento surge como una razón en cuestiones de que, pues, si tú terminas un doctorado en la UNAM, pues nada asegura que tengas tu plaza, ¿verdad?
Entonces, al final del día, este elemento se propone por parte de la universidad, pues para que aquellos investigadores o estudiantes de investigación que tengan ese interés, pues sí puedan lograrlo, ¿no? Puedan lograr tener esta cabida de desarrollar y llevar a mercado la investigación. Pero es muy buena pregunta, ¿no? Ahora yo te diría, pues respondo por el Instituto de Materiales, donde este tipo de charlas y pláticas se les entregan. Digo, yo nada más quisiera levantar la mano, que levante la mano, ¿no? ¿Quién del instituto está aquí dentro? Cuando obviamente el principal público al que yo estoy dirigido, pues es el instituto, ¿no? Pero bueno, yo ya no los voy a forzar a que se conecten a cosas que pues en cierto momento no les interesan, ¿sale? Eso sería todo. Muchas gracias por la pregunta, muy interesante. Gracias, Oscar. Pues eso sería todo. Damos por concluida esta ponencia. Muchas gracias por tu participación. Vale, pues perfecto, que tengan muy buen día, nos estamos viendo y pues ya próximamente próximos talleres y cursos. Ahí creo que Naye va a lanzar un taller de emprendimiento virtual y tenemos nuestros seminarios, ¿no, Naye? Que ya vienen próximos. Sí, de hecho ya dejamos en los avisos, aquí en los mensajes, ya mandamos la información para que se conecten a nuestra otra ponencia. Vale, perfecto, pues entonces eso sería todo y que tengan muy buen día a todos. Hasta luego. Gracias. Bye.